Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar brevemente de la película Parásito. Comenzamos. Estoy de viaje, ando sin luces, sin equipo profesional, pero ya saben, aquí puesto con mis videos. Ustedes disculparán. Parasite en inglés, Parásitos, me parece que así es opción. En español es una película dirigida por Bong Joon-ho, un director coreano de Corea del Sur, muy interesante, que ha trabajado mucho con Netflix. Ha hecho, por ejemplo, Snowpiercer con el Capitán América, diga usted, en donde también utilizando ahí la ciencia ficción, pero toma una tesis muy similar a la que estamos, en la que propone en esta película. También por ahí hizo Okja, también con Netflix. Por ahí también ha hecho Mother, The Host. Es un director prolífico e interesante y que está creciendo. Esta película, Parasite, ganó este año el premio, la Palma de Oro en Cannes, el premio del jurado. Ganó él como mejor director, ganaron los actores como mejor actor y actriz respectivamente. Entonces es una película que trae muchísimo empuje de festivales y realmente es muy interesante. La película nos plantea, y no te voy a decir ningún spoiler en esta parte, más adelante sí, y te voy a avisar, pero la película plantea cómo esta familia de clase socioeconómica baja no encuentra trabajo, ni papá, ni mamá, ni hijo, ni hija. No encuentran trabajo, no hay oportunidades para ellos y entonces viven en un lugar terrible, un espacio que está como abajo del suelo, ¿no? Y su única ventana apenas si da a los pies, ¿no? Bueno, encuentran la oportunidad de pedir un trabajo, de hacerse pasar por ciertos trabajadores e inventarse ciertas credenciales para poder trabajar en una casa de gente adinerada. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Resulta que pues poco a poco la familia va metiéndose a esta casa hasta que terminan de alguna manera parasitando. Y en la parte de spoilers te voy a hablar en particular sobre qué realmente están parasitando. A la mitad de la película, la primera mitad es como medio comedia y a la mitad tiene un giro interesante y la película se vuelve más oscura y se vuelve como una metáfora de lo que está sucediendo en la sociedad. Esta familia adinerada a la cual parasita esta otra familia de menos oportunidad y de menos acceso económico, de menos posición, se vuelve una metáfora de lo que está sucediendo en nuestras sociedades, cómo nuestra sociedad, nuestras clases sociales no se están viendo, no se están comunicando. Lo que sucede en la clase alta es totalmente distinto a lo que sucede en la clase baja y media y no tienen idea el uno del otro, de las realidades. Sí hay un planteamiento sobre la falta de comunicación hacia arriba, entre más dinero parece que hay más, los individuos se alienan unos a otros y dejan de entenderse, pero también en la parte socioeconómica baja, estos individuos son orillados por la presión social y por la falta de trabajo y la economía que los oprime, pues son orillados a cometer a veces actos desesperados. Y es precisamente cuando la película pues, tiene un giro un tanto oscuro, no te quiero decir más. Es muy interesante y muy creativa, algo que no has visto. Además, muy bien ubicada en Corea del Sur. Esto solo podría suceder ahí, porque ahí resulta que las familias adineradas, por el temor con la guerra con Corea del Norte y los bombazos que eventualmente puedan suceder porque Kim Jong-un pues, se le va la canica, entonces ellos construyen siempre en las casas adineradas estos subterráneos, estos búnkers precisamente para protegerse con todo y que resulta que eventualmente pues van a ser parasitados precisamente por estas clases sociales. Entonces me parece que está muy bien ubicado, es un tema muy particular, digamos, de Corea del Sur, pero al mismo tiempo con una tesis muy universal y que la hace muy interesante, muy bien actuada, muy bien dirigida. Me parece que los encuadres de Bong Joon-ho son muy interesantes desde la forma en la que encuadra, cómo te pone, por ejemplo, al principio unos tenis y vemos esa ventana en la cual ya de entrada los individuos que están viviendo aquí están por abajo del suelo, están ya oprimidos. Desde la composición visual, desde su puesta en escena, ya te está hablando de su tesis, está reforzando con sus tomas, sus movimientos de cámara y demás, toda su tesis. Los espacios amplísimos que se ven en la casa adinerada
pero vacíos, solitarios, como los individuos que viven ahí, que casi nunca se ve, que casi nunca comparten, que no saben las realidades el uno del otro, no saben qué está pasando el uno con el otro, ¿no? Entonces, cómo están alienados dentro de la misma casa. Hay una escena que me gusta más adelante en donde dentro de este subterráneo hay un excusado elevado, curiosamente, y que en una de esas inundaciones terribles el excusado empieza a regresar todas las aguas negras. Y la chica, la hija que vive ahí, pues simplemente se sienta sobre el excusado y se pone a ver su celular en medio de esta cascada de mierda. Me explico, es una gran metáfora de cómo hemos armado esta sociedad capitalista y cómo el mundo está orillando y separándose cada vez más unas clases de otras clases socioeconómicamente hablando. Es una gran analogía, es una gran tesis, es una gran forma de presentar y creo que por eso le vale todos estos premios y vale muchísimo la pena precisamente por eso. Yo le voy a poner un 91 de calificación. Sin embargo, yo le veo cierta contradicción en su tesis y eso es lo que voy a hablar a continuación en la parte de spoilers. Si tú no has visto la película, te sugiero que te vayas porque sí te voy a arruinar lo que pasa en la película. Voy a hablar en particular del final, entonces te sugiero que si no la has visto te vayas. O si te vale un cacahuate o ya la viste, bienvenido. Vamos a entrar a partir de este momento en la parte de spoilers. Bien, al final vemos, en la parte climática, en el tercer acto, vemos que el padre, de quien se han burlado de su olor constante, pues porque no tiene la forma de bañarse todos los días, ¿no? Pues porque no puede, porque está siendo orillado por la sociedad a vivir en este subterráneo, en esta casa, ¿no? Que además se inunda con aguas negras y demás. Bueno, pues imagínate lo que huele. Entonces la gente se burla de él. Y cuando precisamente descubrimos que en la casa de la gente adinerada hay una familia viviendo en el búnker totalmente y que también lo están parasitando, como ellos están parasitando a esta familia, y ve como el dueño de la casa huele feo a la persona que intentó atacarlos, él pierde la cabeza, se siente humillado y en un brote de locura mata al dueño de la casa. Un tipo que además no le hizo nada, siempre lo trató bien. Era un tipo decente, es un tipo que le dio la oportunidad, que le dio trabajo, que llegó ahí por sus propios medios, por sus estudios, por su trabajo, por su esfuerzo, y llega a tener lo que tiene, y que no le ha hecho nada, que es una víctima precisamente por ser un símbolo de esta presión de los ricos hacia los pobres. Un poquito lo que le pasa también al Joker, Arthur Fleck. Bueno, acá se repite de otra manera, ¿no? Entonces, víctima de este hombre, pierde la vida y el papá entonces se esconde en este búnker. Y aquí es donde viene la contradicción. Cuando el hijo empieza a buscar dónde quedó mi papá, dónde está, y descubre precisamente a través de la luz que está en ese búnker, que está abajo de la casa, ¿no? Porque él puede apretar la lamparita y a través de código Morse, el Morse Code, pues manda el mensaje a su hijo de estoy aquí abajo y aquí voy a vivir, aquí estoy, para que no me atrape la policía. Y aquí es donde está la contradicción. El hijo empieza a escribir una carta y al mismo tiempo vamos viendo, mientras él narra, voz en off, su carta, vamos viendo que lo que le pasa en el futuro, una especie de flash forward, en donde él dice la única opción para rescatarte es que yo estudie, me haga de dinero, compre la casa para que tú puedas salir. O una de dos, es un flash forward o es una fantasía del tipo y se imagina que eso es lo que va a pasar y nunca sucede. Pero la contradicción está en que si él logra hacer dinero y logra comprar la casa y entonces por su esfuerzo vuelve a llegar a la posición a la que tanto ha soñado pero que nunca ha podido por la falta de oportunidad, entonces resulta que estudiando sí tienes esas oportunidades. Me parece que no, precisamente muchos hemos hablado de esta situación en este mundo en donde estamos sobrepoblados y demás, y aunque estudies no llegas a esas posiciones. Pero entonces si llegas, todo se resuelve. Pero el tipo, su papá cometió un asesinato, ¿eso dónde lo dejamos? O sea, a final de cuentas también hay un acto a perseguir por la ley. Mató a alguien que era un tipo bueno, un tipo que había llegado ahí por su esfuerzo, como ahora él está llegando. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Me hubiera encantado que la película terminara con él, si tú quieres, rescatando a su padre, pero ahora siendo parasitado por otros. Y a lo mejor también llegando a cometer un crimen, en donde entonces tu tesis queda más clara. Tu tesis queda de decir, fíjate,
si estudias, si trabajas y demás, encuentras el camino, pero para convertirte ahora en uno de los opresores o un símbolo de los opresores, porque a lo mejor igualmente eres tú buenecito, pero como por estar perteneciendo a esta clase social elevada, ya eres un símbolo de la opresión, y entonces alguien se va a sentir oprimido y sin pena ni gloria te puede, tú aunque no tengas vela en el entierro, pues te pueden victimizar, así como tu padre victimizó a otra persona que no tenía culpa de nada. ¿Me explico? Ahí la película ya no te lo presenta así, ya no llega a ese punto. Me parece también que al final acelera la película para salir, ¿no? Si es una fantasía, entonces se queda como... ¿Cómo? Entonces el mensaje es, estudia y ya con eso lo haces. Me parece que es ingenuo. Precisamente la película está planteando un tema mucho más amplio. Y creo que ahí la película la perdí, por eso no le pongo el 100, ¿no? Ahí la película me pareció contradictoria, acelerado hacia el final, y me deja así como, no estuvo tan claro tu tesis, me hubiera gustado esta otra parte. Creo que pudimos haber acelerado la primera mitad de la película, que francamente a veces es lenta, repetitiva, porque vamos viendo cómo cada uno de los individuos de la familia se va uniendo a esta forma parasitaria de vivir de esta otra familia adinerada. Pudimos acelerar eso y darle más espacio a esto. La película se vuelve muy interesante hacia el final, y es cuando digo, pues yo quiero saber más. ¿El papá lo atraparon? ¿No lo atraparon? ¿Va a vivir el resto de su vida parasitando a quien viva ahí? Eso me parecía más interesante que el otro. Ahí es donde yo perdí un poquito al amigo Bong Joon-ho. Por eso lo dejo en un 91. Me parece excelente su tesis, excelente la forma de tomar algo muy particular de Corea y tomar un tema universal. Me parece muy bien actuada, muy bien su puesta en escena y demás, pero ese final me faltó para realmente tener una película perfecta. Sin embargo, creo que se perfila muy bien para los Óscars como mejor película extranjera. ¿A ti qué te pareció la película? Déjame tus comentarios aquí abajito. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.